Muy buen día, estimados estudiantes y docente Maura. Me presento, mi nombre es Nelson Felipe Rodríguez Sierra, soy estudiante del programa de Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística y actualmente estoy cursando noveno semestre y en esta oportunidad voy a desarrollar el contenido temático correspondiente a la unidad número 4 de la materia de ética. Bueno, para este caso vamos a plantear un dilema moral que esté orientado a nuestra línea de trabajo, bien sea la archivística o la bibliotecología o cualquiera de sus aristas. Entonces, si bien el ejercicio puede hacerse sobre un caso real o sobre un caso inventado, pues por temas de protección de datos voy a hacerlo sobre un caso real, pero no voy a dar información puntual de las entidades o de la situación que se encuentra pasando. Entonces, el dilema que yo planteo presentar es el siguiente, y es que existe o existió, realmente existió, una entidad que se encargó de estudiar todo el tema del conflicto armado en Colombia. Fue una entidad eh, provisional que duró durante 4 años y parte de su trabajo era la recolección de entrevistas y de relatos por parte de las víctimas del conflicto armado en Colombia, tanto de las víctimas como de los victimarios y de los diferentes actores del conflicto que a la larga se da por entendido que es todos y cada uno de los colombianos. Parte de ese trabajo de investigación produjo un informe final que hoy día existe y se puede consultar, es de acceso público, y adicional a ello generó un archivo híbrido, el cual tiene un componente digital y un componente en físico, el cual fue entregado al ente rector de la política archivística en Colombia. Esa entrega se hizo relativamente hace algunos años y se le encomendó la tarea a este ente rector de que velara por la administración y el cuidado de este archivo. Asimismo, le ordenó a otra entidad que hace parte de un sistema integral para la paz de que ella, siendo la dueña de ese archivo, ayudara al ente rector a administrar y a fortalecer en el sentido de divulgación el contenido de ese archivo. Bajo esa situación nos encontramos que recientemente un ciudadano en el ejercicio libre del derecho se presentó ante la entidad que administra ese archivo y le pidió que retirara una entrevista que él había presentado en años anteriores ante la entidad que hoy día ya no existe. Esto lo hace basado en que vela o busca velar por su seguridad personal y evitar que esa entrevista la pueda leer alguien y esto pueda ver afectada la integridad suya y la de su familia. Asimismo, él considera que cuando él presentó esta entrevista, desde el punto de vista de él, no se le dio la información necesaria y no se le informó que su entrevista iba a ser de acceso para la ciudadanía en general. Entonces él solicita que retiren su entrevista y que sea eliminada de ese fondo. Asimismo solicita que se genere un certificado y que se le entregue la documentación física y electrónica que se pudo haber generado producto de esa entrevista. Entonces, en el entendido, él pide que se le entregue el formato de licenciamiento de la entrevista y la grabación que él presentó, porque esta entidad las entrevistas las hacía por medio de unas grabadoras de alta calidad. Ante esa situación, la persona que administra o que tiene conocimiento de esa situación le pregunta al personal que en su momento ayudó a consolidar y conformar ese archivo, personal que actualmente no está trabajando ni con la entidad propietaria del archivo ni con el ente encargado de la administración de ese archivo, o sea, el ente rector de la política archivística en Colombia, y le pregunta que si se puede hacer ese tipo de situaciones y que ellos, como administrador del archivo, contemplan viable eliminar esa entrevista y entregarle toda la documentación al ciudadano. Ante lo cual se genera un dilema moral bastante grave. Y voy a tratar de explicarlo de la siguiente forma.
ya entrando, digamos, como a la parte técnica de este planteamiento. Cuando se entregó ese archivo de esa entidad que hoy día ya no existe, ese archivo se entregó bajo la modalidad de fondo cerrado. Un fondo cerrado, a modo grosso, es un archivo que se entrega a otra entidad, pero que su contenido no puede ser modificado ni alterado de ninguna forma. No se pueden alterar sus inventarios, sus instrumentos archivísticos, entendiendo entre ellos su tabla de retención, su tabla de valoración, sus tablas de control de acceso, su inventario, su FUIT, como se conoce normalmente, técnicamente hablando. Y asimismo tampoco se puede, y pues el acervo físico tampoco se puede alterar de ninguna forma. Entonces, en ese orden de ideas, es muy grave que se considere medianamente viable eliminar esta información, toda vez que eso alteraría eh, la integralidad de ese archivo, tanto en la parte física como en la parte digital. Porque yéndonos más a fondo, es lo que está pidiendo el ciudadano, existe el componente digital, que es la entrevista grabada, y el formato de entrevista que él firmó al momento de desarrollar su relato ante la entidad que ya no existe. Si abordamos esta situación desde los fundamentos de la ética, desde las dimensiones, eh, en las tres podemos encontrar que no es éticamente viable lo que está pidiendo el ciudadano. Desde el punto de vista del utilitarismo, si bien es cierto que su única entrevista no va a cambiar la dinámica del país, eh, el conjunto de todas las entrevistas sí son un insumo importante que permitió que se generara el informe final de esta entidad y cuyo objetivo es la no repetición del conflicto por medio de la difusión de esta información. Entonces, desde el punto de vista utilitarista, sí podemos decir que este, esta solicitud no sería viable porque estaría afectando, pues por beneficiar a una persona, estaría afectando a más de 50 millones de colombianos que tenemos derecho a conocer la verdad. En el entendido, nuevamente, lo recalco de que si bien esa entrevista no es, no es el insumo principal, sí hace parte del insumo fundamental para haber desarrollado todo el material de la comisión. Desde el punto de vista deontológico, debemos tener en cuenta que este archivo se entregó siguiendo los lineamientos del Archivo General de la Nación y de la Ley 594, inclusive del último acuerdo de la función archivística, y cumpliendo esos parámetros y lineamientos, tanto el personal que conformó y entregó el archivo como el que está en la obligación de custodiarlo no puede afectar o alterar en ningún momento la integralidad de ese archivo, toda vez que estaría eh, afectando en cierta forma la integralidad de la información, y asimismo estaría incurriendo en una falta administrativa grave, pues al ser un funcionario público el que administra, bueno, unos funcionarios públicos los que administran este fondo. Ahora bien, si lo tomamos desde el enfoque de la virtud, podemos entender que si bien es cierto que la intención del ciudadano al solicitar el retiro de su entrevista de ese archivo cerrado es la de garantizar que su integridad física y la de sus familiares no sea afectada en ningún momento, debemos entender que tanto la entidad que entregó ese archivo hizo todos los trámites necesarios para que ese tipo de información tan sensible como la información de quien entregó la entrevista y todos los datos que puedan llevar con el contacto a esta persona fueran restringidos y que no todo el mundo tuviera acceso a ellos, pues esto permite en cierta forma el actuar de buena fe de las dos partes, tanto de la entidad que entregó el archivo, que creó unos instrumentos como las tablas de control de acceso que permiten bloquear a cualquier investigador,
llegar a esos puntos tan sensibles como los datos de información del ciudadano y del mismo ciudadano al ver que no quiere afectar realmente la integralidad del archivo, sino simplemente quiere garantizar su integridad física, pues en ese sentido vemos que las dos partes actúan de manera correcta desde su punto de vista. Pero hay otra parte que hay que comentar y es que ese tipo de entrevistas deben cumplir con un protocolo de anonimización en el cual los datos del ciudadano, cuando un investigador va a consultarlos o cualquier persona, porque es un archivo de acceso público, todos esos datos los va a tener borrados, no va a tener acceso a ellos, va a tener únicamente pues el escucha y los datos de la entrevista simplemente borrados con los datos de contacto para garantizar que precisamente ninguna persona se vea afectada por haber entregado ese tipo de información. Aquí lo que realmente es grave es que la entidad que administra el fondo y la que es custodia del mismo, porque pues son dos entidades diferentes como la comentaba desde un principio, vean en cierta forma que pueda ser viable hacer ese tipo de solicitudes. Esto porque puede desencadenar dos situaciones. Primero, que alguna de las personas o investigadores al darse cuenta de esa falla o de la sustracción de esa información pueda presentar algún tipo de queja referente en contra de esas entidades porque están afectando al archivo. Y por otro lado, abre la puerta para que más personas, y no solo personas, sino grupos de organizaciones de víctimas y o victimarios, decidan hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo que va a afectar es que al final del día se va a perder muchísima información que fue relevante para conformar ese informe final y pues el mismo informe final va a perder su validez porque ya no tiene el insumo por el cual fue creada. Entonces, a grandes rasgos, este es como el dilema que presentamos. Debo aclarar que si bien la situación es real, las personas que están en la parte de la administración del archivo, eh, de ese archivo, me refiero, pues no tienen conocimientos de archivística, tienen conocimientos en la parte humanística, de sociología y de historia, que inclusive si lo extrapolamos a esas disciplinas y áreas de conocimiento, también se vería mal desde cualquier punto de vista, no tiene sentido alguno que la información sea sustraída de esa manera. Entonces, eso tampoco es una excusa y pues también pega con el punto de ontología, porque pues independientemente de que sea uno archivista, el funcionario público está obligado por ley y por normas de la función pública a hacer buen uso de los archivos y a entregarlos debidamente organizados y custodiados. Entonces, sí es grave que se presente este tipo de situaciones y pues como ciudadano, si eso se llegase a presentar, creo que sí estaría levantando la voz, haciendo saber que se está sustrayendo información sin ningún tipo de sustento real alguno que pueda eh, que pueda ser viable, porque este tipo de actuaciones, en caso de que se llegara a dar, estaría en contra de la misma normatividad y en contra inclusive del derecho de información de los ciudadanos, toda vez que esa información se recolectó con el objetivo de realizar un ejercicio de no repetición de la violencia. Y bueno, profe, con eso pues termino mi dilema moral. Espero haberme explicado. Sí sé que no doy claridad sobre el tema de las entidades, pero pues prefiero no indicarlo, aunque pues obviamente si se investiga un poquito es bastante claro de las entidades de las cuales a las que me estoy refiriendo. Entonces agradezco nuevamente a mis compañeros y a mis docentes por la oportunidad de haber trabajado en este espacio en el cual siento que aprendí muchísimo y considero que el enfoque, considero que inclusive esta materia está perfecto que la hayamos presentado en el último semestre porque nos da luces sobre lo que de verdad debemos hacer nosotros como profesionales en nuestro rango de trabajo, independientemente del área que nosotros consideremos. En mi caso, pues yo espero especializarme en la bibliotecología y pues imagínate, o sea, si extrapolamos ese caso
a bibliotecología es como yo pedirle a alguien, bueno, sacar un libro y luego pedir que no, las hojas de las 5 a la 10 por favor, quítenmelas. Pues obviamente es más que claro, digamos que en un archivo puede que no sea tan notorio, pero en un libro muchísimo, muchísimo más, a tal punto de que si eso pasara en un libro, el libro dejaría de estar en circulación y estaría sujeto a que se generara una nueva edición donde se indicara por qué se retiró la versión anterior. Entonces, muchísimas gracias y quedo abierto pues a cualquier eh, duda, comentario y retroalimentación por parte de la docente. Muchas gracias.